Las ideas de Darwin fueron muy resistidas y atacadas por aquello que no podían explicar. Si el cambio era gradual, transformándose en unas en otras, debían existir estadios intermedios entre unos y otros, pero el registro fósil no mostraba esa gradualidad, sino que aparecían saltos en las morfologías entre una especie y otra. Darwin adscribió esto a que el registro fósil era incompleto, y aquí también surge la idea del eslabón perdido. Otra crítica se basaba en cómo era que la descendencia heredaba las características de sus predecesores y qué es lo que nos hacía variables, dónde estaban las fuentes de esa variabilidad. Y por si esto fuera poco, Louis Pasteur, el inventor de la pasteurización, que también trabajó en el desarrollo de vacunas y de hecho es el autor de la vacuna antirrábica, asocia los microorganismos con ciertas enfermedades y en 1864 refuta de forma contundente la teoría de la generación espontánea, dándole el último golpe a las ideas aristotélicas. Pasteur demuestra que la vida proviene de la vida, y esto constituye uno de los pilares fundamentales de la biología actual. Pero ¿cómo se explicaba la variabilidad y su transmisión a la descendencia? En los mismos años, un monje de la actual República Checa, Gregor Mendel, publicó en 1855 sus hallazgos estudiando la descendencia de una arvejilla de una planta, de la cual había realizado cruces de plantas que poseían algunos caracteres muy distintivos. O las plantas eran altas o enanas, pero nunca de mediana altura. Sus semillas eran lisas o rugosas, pero nunca un poco arrugadas. Sus semillas eran verdes o amarillas, pero nunca verde amarillento. Y así con otros 4 caracteres más. Y descubrió que según lo que cruzara en la primera y en la segunda generación, o sea, lo que eran las plantas hijas y las plantas nietas por autofecundación, la descendencia respetaba en una proporción matemática las características que estaban presentes en los padres o en los abuelos. ¿Sí? Si bien en las plantas hijas desaparecía uno de los rasgos de la planta madre, en las plantas nietas este rasgo aparecía nuevamente y los rasgos respetaban una proporción matemática. Mendel publica sus resultados en 1855 y lo que él dice es que dentro de la semilla se encontraban factores que determinaban cómo sería la descendencia y que esos factores no se mezclaban, sino que se separaban, se segregaban, dijo él, cuando la planta formaba ya fuera el polen o los óvulos y que esos factores se reencontraban en la semilla. Él enuncia 3 leyes que hoy se conocen como las 3 leyes de Mendel, y Mendel jamás lo supo, pero había descubierto los genes y cómo funcionaban muchos de ellos. Genes que determinan el color de nuestros ojos, si tenemos el pelo liso o rizado, y el color del pelaje de muchos animales. Darwin tampoco conoció estos hallazgos. La teoría de Darwin tenía detractores que preguntaban de dónde surgía la variabilidad, cómo se heredaba, dónde estaba el gradualismo en los fósiles, y fuertes defensores que lo que decían es que toda evolución era producto de la selección natural, por lo cual toda característica debía ser explicado como una adaptación. Había que encontrar las razones que habían imperado en el momento en que ese rasgo había sido seleccionado y había representado una ventaja. Y esto establece un nuevo paradigma dentro de la biología. Se redescubren las leyes de Mendel y surgen 2 líneas opuestas. Por un lado, los mendelianos y por el otro lado, los darwinistas. Los mendelianos explicaban la herencia de los caracteres discontinuos, como el color de los ojos, mientras que los darwinistas necesitaban una explicación para aquellos caracteres que son continuos, como el tamaño o la masa corporal. Para los mendelianos, el cambio era brusco, cuando cambiaban esos caracteres discontinuos, mientras que para los darwinistas ese cambio era gradual. Lo que sí había acuerdo es que la variabilidad surgía por mutaciones, aparecía un nuevo rasgo, y que esa mutación, si era perjudicial, era eliminada por la selección natural, y si era benéfica, era seleccionada favorablemente y generaba una adaptación. En la misma época, se había descubierto que dentro del núcleo de la célula se encontraba una molécula
y ya se postulaba que esa molécula era la responsable de la herencia. Y en el año 1953, Francis Crick y James Watson diseñaron el modelo de la estructura de doble hélice de esa molécula, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Ese descubrimiento les llevó a que junto con Maurice Wilkins recibieran en 1962 el Premio Nobel de Medicina. Pero este descubrimiento no hubiera sido posible sin el trabajo de Rosalind Franklin, que fue quien tomó la fotografía que permitió descubrir cómo era que esa molécula de ADN se organizaba. Rosalind nunca fue reconocida por este trabajo. El descubrimiento de la molécula del ADN, de sus características, llevó a grandes avances en la comprensión de cómo se daban los caracteres. Se había encontrado una explicación a la variabilidad que se observaba en los individuos dentro de una población, y que esa variabilidad derivaba de la presencia de diferentes variedades, que se llaman alelos, para cada rasgo, que son los genes, y que a su vez las mutaciones sumaban variabilidad. También desde lo experimental, los trabajos de Morgan con las mutantes de ojos blancos, de la mosca de la fruta de ojos rojos, aportó una conexión muy importante entre la biología experimental y la evolución. En la misma revuelta, trabajos en genética de poblaciones de Fisher, Haldane y Wright, que estudiaban cómo se distribuían dentro de la población la variabilidad de los diferentes rasgos, logran dar explicación a un fenómeno famoso y visto, el melanismo industrial, que se había observado en Inglaterra, donde una población de mariposas, mayoritariamente de color claro, con algunos pocos oscuros, había pasado a ser una población mayoritariamente oscura, con unos pocos ejemplares claros. Esto se explicaba por el mayor ocultamiento en los árboles en las zonas que tenían corteza clara de los individuos claros. Pero cuando se produjo el desarrollo industrial, las cortezas de los árboles se oscurecieron, por los cuales los individuos claros ya se hicieron más evidentes para los predadores, por los cuales los pájaros se las comían. Este era un hermoso ejemplo de selección natural. Y estos trabajos lo que logran es conciliar el mendelismo con el darwinismo. Estos autores, juntos con otros provenientes de genética de poblaciones, de la sistemática, de la paleontología y de la botánica, confluyen en un trabajo que realizó Huxley, que denominó teoría sintética de la evolución, síntesis evolutiva o síntesis moderna, en la cual establecía que la evolución era un proceso gradual, que lo que evolucionaban eran las especies o las poblaciones, y que dentro de las poblaciones los individuos son variables, y que esa variabilidad surge por mutación, y que la selección natural opera sobre esa variabilidad y la población o la especie se va adaptando al medio, y que nuevas especies surgían por acumulación de esos pequeños cambios que se iban dando. Pero aquí seguía habiendo una gran duda: si la evolución era un proceso gradual, ¿qué pasaba con el registro fósil? ¿Qué es lo que mostraba el registro fósil? ¿Dónde estaba ese gradualismo? La genética, la biología molecular y muchas otras disciplinas siguen avanzando, y esto lleva a que la organización de los seres vivos cambie, organizándose en 5 reinos, constituidos por un reino monera, que eran las bacterias, los protistas, que eran las algas y algunos otros pequeños organismos, los hongos, los animales y las plantas. Y esta clasificación en reinos va a continuar durante un buen tiempo hasta que nuevamente se vea modificada. Pero eso ya no voy a ser yo quien lo cuente. Y cuando parecía que teníamos una síntesis evolutiva, que había acuerdo entre cuáles eran el mecanismo por el cual la evolución se había ocurrido, aparece Moto Kibura, que lo que plantea es que en realidad la mayoría de las mutaciones son neutrales, no tienen ninguna ventaja selectiva, y que los cambios evolutivos en realidad se debían a un proceso azaroso que denominó la deriva genética. Y esto origina una nueva corriente que es la teoría neutralista. Seguíamos sin
sin comprender qué es lo que mostraba el registro fósil o cómo se asociaba el registro fósil con lo que había ocurrido en la teoría evolutiva. Y Stephen Gould y Niles Endres lo que postulan es que las especies surjan no en una forma gradual, sino en una forma rápida en el tiempo, y luego permanecen la mayor parte de ese tiempo sin cambios hasta que se extinguen. Y esto es lo que se dio en llamar la teoría de los equilibrios interrumpidos. Para la teoría de los equilibrios interrumpidos no había una explicación de cómo ocurría, y en el año 83 Gehring, Scott y Weiner descubren un grupo de genes que los denominan genes homeóticos o genes de herramienta, que están presentes en todos los animales y que son genes que regulan el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que pequeños cambios que se produzcan en estos genes, pequeñas mutaciones, llevan a cambios muy grandes en el desarrollo de los organismos. Y así es como que se encuentran con variedades de moscas que en vez de que les crezcan antenas en la cabeza, les crezcan patas. Y esto da origen a una nueva corriente que se denomina Evo-Devo, que es el estudio de la evolución del desarrollo. Y esto constituye una de las explicaciones a cómo es que la evolución podría darse a saltos. Hoy en día, la evolución es entendida como el proceso por el cual la diversidad de los organismos que conocemos ha surgido. La teoría evolutiva se nutre, la actual, de la teoría sintética, que plantea un gradualismo, de la teoría neutralista, que habla de azar, y de la teoría de los equilibrios interrumpidos, que habla de saltos. Nada está cerrado. Seguimos preguntándonos desde lo biológico y no solamente desde lo filosófico, cómo y cuándo apareció la vida en la Tierra. Pero eso es otro extenso y largo tema.